Buenos días, muchas gracias por asistir a la capacitación direccionada por parte del Comité de Infecciones asociadas a la atención en salud con la líder Tatiana Rodríguez Mayorga y el Comité de Vigilancia Epidemiológica Lady Santos. Abordaremos sarampión y rubeola. Por la aproximación de la Copa Mundial, la FIFA 2026, y dado que se va a dar un alto flujo migratorio hacia los países donde hay más alto brote activo, que es Europa, Asia y Norteamérica. Además, se han activado alertas epidemiológicas por parte de la Organización Panamericana de la Salud y en marzo se confirmó un caso, el primer caso importado de un viajero desde México. Entonces, dada esta situación epidemiológica, se activan las acciones para sarampión y rubeola. El sarampión es una enfermedad infecciosa causada por el virus perteneciente a la familia Paramyxoviridae y del género Marlivirus. El sarampión se transmite cuando una persona infectada tose, estornuda y estas gotas quedan en el medio ambiente. El periodo de incubación es de 7 a 21 días, con un promedio de 14 días desde la exposición hasta la aparición del exantema. En cuanto al periodo de transmisibilidad, es desde 4 días antes de la aparición de exantema y 4 días después. La susceptibilidad es toda persona que no tiene el esquema de vacunación completo y el único reservorio es el ser humano. Acá en esta tabla muestra que el sarampión tiene un alto grado de contagio en comparación a otros virus. En comparación de hepatitis C, un caso puede llegar a contagiar hasta 2 personas. En VIH y COVID, un solo caso puede contagiar de 3 a 4 personas. En parotiditis, un solo caso puede llegar a contagiar de 4 a 7 personas. Y en sarampión, un solo caso puede llegar a contagiar de 12 a 18 personas. Dentro de las manifestaciones clínicas del sarampión, la primera fase es la prodrómica, que es de 3 a 4 días. Inicia con fiebre, que son fiebres altas de 38.5 grados hasta 40.5 grados, tos, rinorrea, conjuntivitis, característico las manchas de Kopling en la mucosa oral. En la segunda fase es la fase eruptiva, aparece de 3 a 7 días en promedio, inicia con la aparición de este exantema en cara, cuello, tronco, en extremidades y puede durar de 5 a 6 días y luego procede la descamación. Esta línea nos muestra la ventana de más alta transmisión, como mencionábamos, que es 4 días antes de la aparición del exantema y 4 días después del exantema. La evolución del exantema, en el caso de sarampión, es cefalocaudalmente. Entonces, inicia desde la cara, las orejas, cuello, tronco y extremidades. Luego comienza a desvanecerse y puede dejar una descamación fina. Desaparece también cefalocaudalmente. En rubeola es una enfermedad viral contagiosa, pero es leve, causada por el virus rubivirus. La rubeola congénita ocurre cuando una mujer embarazada se infecta, especialmente durante el primer trimestre del embarazo, y se transmite el virus al feto a través de la placenta. Puede causar abortos espontáneos, muerte fetal, malformaciones congénitas. Las principales manifestaciones del síndrome de rubeola congénita se encuentran sordera neurosensorial, cataratas, cardiopatías congénitas, microcefalia, retraso del desarrollo, hepatoesplenomegalia y alteraciones neurológicas. La transmisión de la rubeola es igual que sarampión. Se transmite a través de una persona infectada al toser y estornudar y estas gotas quedan en el ambiente. El periodo de incubación es de 14 a 21 días. El periodo de transmisibilidad
es 7 días antes de la aparición del exantema y 7 días después. La susceptibilidad, igualmente para las personas que no están vacunadas o tienen el esquema incompleto, el reservorio solamente es el ser humano. Dentro de las manifestaciones clínicas de la rubeola, en la fase prodrómica, están febrículas o fiebres no mayor a 38.5 grados centígrados. Síntomas catarrales leves como rinorrea, congestión nasal, conjuntivitis, adenopatías retroauriculares y cervicales, que es lo más característico, malestar general. Ya en la fase eruptiva presenta un exantema maculopapular rosado, que también se extiende de manera descendente. Y también puede haber algunas artralgias, más en adultos y en adolescentes. En estas imágenes podemos evidenciar las diferencias entre sarampión y rubeola. Sarampión se caracteriza por una fiebre alta, con manchas de Koplik, un exantema maculopapular, tos y coriza. En rubeola son febrículas con adenopatías retroauriculares y cervicales, y el exantema es más fino. Estas son las definiciones operativas de en caso de sarampión y rubeola. Entonces, para decir que es un caso sospechoso, es toda persona que presente fiebre, erupción maculopapular acompañado de tos, coriza o conjuntivitis. También puede ser con adenopatías. En caso de rubeola congénita, es un caso sospechoso de menor de 1 año, que se detecte una o varias de las siguientes anomalías: cataratas congénitas, cardiopatías congénitas, una púrpura al nacimiento o deficiencias auditivas, o que tenga algún antecedente de que la madre presentó alguna infección confirmada durante el embarazo de rubeola. En la ficha de notificación se debe clasificar el caso. Si es un caso importado de una persona que tuvo antecedentes de viaje a otro país, o un caso relacionado con un caso importado que es confirmado por medio de muestras de laboratorio y la transmisión fue originada por un caso importado, o una transmisión endémica que es continua el virus en sarampión y rubeola durante 12 meses en el territorio, o un caso asociado a la vacunación que se asocia a la aparición del exantema de 7 a 14 días después de la aplicación de esta vacuna o con más síntomas relacionados. Las muestras para el diagnóstico de sarampión o rubeola son las siguientes. Se deben de tomar un hisopado faríngeo, que lo toma la terapeuta respiratoria en medio de transporte viral, 2 muestras en tubo rojo de sangre para procesar IgM e IgG y una muestra de orina. Estas 3 muestras se deben enviar al laboratorio junto a la ficha de notificación completa y se remiten al laboratorio de salud pública. Todos los pacientes con sospecha se le debe garantizar la toma de estas 3 muestras antes de dar ingreso hospitalario. Durante la consulta médica es importante preguntar por los antecedentes epidemiológicos, si el paciente ha viajado a alguna zona de circulación activa del virus o ha tenido contacto con alguna persona proveniente de estos países, si tiene el antecedente de vacunal, que verificará el esquema que esté completo, la fecha de inicio de fiebre y la aparición del exantema es muy importante, y los síntomas relacionados, que tenga tos, rinorrea, conjuntivitis, adenopatías o artralgias. Y también al momento del egreso es importante indicarle al paciente cuándo consultar a urgencias. Se llega a presentar alguna dificultad respiratoria, deshidratación, alteración neurológica, convulsiones, neumonías o complicaciones asociadas. Este es un cuadro comparativo de las características clínicas del sarampión y rubeola, que puede ser muy similar a otros virus, que puede también sospecharse, a este paciente se le puede sospechar dengue, zika, chikungunya
por la similitud de los síntomas. Para el manejo integral de los pacientes con sarampión, no existe un tratamiento antiviral específico, pero se debe de garantizar una hidratación adecuada, control de temperatura, un soporte nutricional y una vigilancia clínica estrecha. También se le debe administrar vitamina A. El manejo clínico con sarampión es garantizar la administración de vitamina A, que es recomendada para todos los casos agudos. Esto reduce la mortalidad y previene la ceguera. Son en dosis diarias por 2 días. De acuerdo a la edad, acá se encuentra la dosificación. También vamos a hablar sobre varicela y vamos a mirar unas características generales. La varicela es transmitida a través de gotas expulsadas al toser o estornudar o al hablar, que quedan también pues, en el ambiente. El agente etiológico es el virus de varicela zoster. El modo de transmisión se transmite por contacto directo con las lesiones de la piel o por contacto con secreciones. Periodo de incubación va de 10 a 21 días desde la exposición hasta el inicio del exantema. En periodo de transmisibilidad es del primero o al 2 días antes del inicio del exantema hasta que todas las lesiones están en costra, usualmente 5 días después del inicio del exantema. En susceptibilidad, la mayoría de personas son susceptibles, más si no ha tenido antecedentes de varicela y si no tiene pues el antecedentes de vacunación completa. Las poblaciones en riesgo se encuentran los lactantes menores de 12 meses, los adolescentes, los adultos, las embarazadas, personas inmunosuprimidas o personas con enfermedades crónicas. Los síntomas característicos de la varicela se encuentra la fiebre, las erupciones maculopapulares que dejan costras. Entonces, las etapas de esta lesión inicia como unas pápulas rojas, se convierten en vesículas y finalmente terminan en costras. Esas son algunas recomendaciones para la parte médica ante un caso sospechoso de varicela. Se debe dar una orden médica de incapacidad, donde el paciente debe aislarse hasta que inicie la fase descamativa. Se debe mantener unas medidas de aislamiento por aerosoles y precauciones en casa. Un caso de varicela, si proviene de alguno de estos lugares, ya sea policía, batallón, centros penitenciarios, instituciones educativas o instituciones de salud, se considera como un brote. Se debe informar inmediatamente al Comité de Vigilancia Epidemiológica. Definición de caso para brotes de IES en Colombia. Sospecha de brotes. Cuando vemos un aumento inesperado de casos de IES. Nuevos microorganismos en la institución. Cambio del perfil de resistencia antimicrobiana. Exposición a sarampión en medios hospitalarios. La exposición a sarampión en un centro hospitalario hace referencia al permanecer cualquier tiempo sin protección. Tenemos el caso de un espacio cerrado con paciente con sarampión al mismo tiempo, o en un espacio cerrado en donde ha estado un paciente con sarampión por lo menos 2 horas. ¿Cómo prevenir y controlar la transmisión por sarampión? Medidas administrativas de atención temprana, medidas de aislamiento inmediato, ajuste al sistema de vigilancia, seguimiento de los contactos de las personas que han estado cerca del paciente. Agente casual, paciente que es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Huésped portador reservorio, lugar de salida del portador, modo de transmisión, por contacto, por gotas o aerosoles, puertas de entradas, huésped susceptible. Precauciones estándar, higiene de mano, higiene respiratoria, etiqueta de tos, limpieza y desinfección. Limpieza y desinfección de equipos. Evita el contacto entre el equipo usado con su piel y las mucosas y la ropa. El equipo reutilizable debe limpiarse antes de
su procesamiento o uso para otro paciente. O sea, solamente equipos desinfectados o esterilizados entre pacientes. Procedimientos generados por adusores. Recuerde siempre utilizar tapaboca N95, primordialmente siempre tapaboca N95. Configuración equipatrias, barreras físicas como pantallas de vidrio o plástico entre pacientes y usuarios o personas que no estén contaminadas. Mascarillas, mascarilla N95 de nuevo, ¿sí? Estar aislado de un paciente retirado 1 metro, al menos 1 metro mínimo entre pacientes. Y en los protocolos del manejo clínico de sarampión vamos a encontrar las actividades que se deben realizar desde el ingreso a la clínica para pacientes con sarampión. Recuerden, en el protocolo de las actividades encontraremos las actividades que se deben realizar. ¿Listo?